Bien, queridos hermanos, hemos estado ya recordando varias de las promesas de Dios, que por lo menos hay, ¿cuántas dijimos? A ver, ¿quién se acuerda? El sábado lo dije, anoche lo repetí y hoy lo voy a volver a decir. ¿Cómo? Más de 5,000. Más de 5,000. Señalamos que tomamos el número más bajito que encontraron, ¿cierto? 5,700. Otros dicen que 12,000 o más, 14,000. La verdad no he sido juicioso para contarlas, pero de pronto un poquito más juicioso que ustedes porque he buscado ya varias. Les había dejado una tareita y nada. Seguimos deseando que esa Biblia no se quede con ustedes, ¿cierto? Yo vi esta hoy. Si tan solo tuviera 5 amigos aquí, me ganaría esta Biblia. Está bien bonita, muy bonita. Y es tan fácil, hermanos, solo 5 amigos, ¿cierto? Solo 5 por una noche. Las otras son 2 noches consecutivas. Este es por una noche. Y me gano una Biblia. Y fuera de eso, a los que traigan también le van a dar algún detalle. Pero bueno, en la casa de ustedes hay muchas Biblias. Eso es lo que yo entiendo, ¿cierto? Así que pero sería bueno que alguno de ustedes se la llevara para su casa o pudiera regalarla a alguno, ¿cierto? Y hermanos, la primera promesa que señalábamos el sábado en la mañana es la seguridad de que Dios nos escogió, ¿cierto? Yo te he escogido, yo te he llamado, y que nosotros somos los llamados ahora para alcanzar salvación. Así que es algo maravilloso, ¿verdad? Dijimos también en la noche del sábado que leíamos, ¿se acuerdan qué texto leíamos? ¿Qué promesa leíamos? A ver, un CD para el que se acuerde. Canciones que le gusta cantar a los niños. ¿Se acuerdan el sábado en la noche qué texto leímos? Hasta con ilustración lo presenté. Les doy la pista. Luego leí un versículo que fue el que me movió a pedirle al Señor que hiciera el milagro en mi hija. ¿Ah? No adivinen, porque los adivinos no entrarán en el reino de los cielos, ni agoreros ni encantadores. El texto que leí fue Isaías 43, 1 al 3 y luego el 13. Muy bien, hermana, vamos a darle este CD, 17 canciones bíblicas. Isaías 43, 13. Antes que hubiera día, dice el Señor, yo era. Lo que yo hago, nadie lo estorba. No hay quien de mi mano libre. La de anoche, entonces, ya fue mencionada, ¿cierto? Mateo 6, 33 y 34. Y otra promesa para hoy, hermanos, está en Salmo 37, 25. Como las otras, linda esta promesa. Salmo 37, 25. ¿Ya la encontraron? ¿Quién quiere leerla? La seguridad, hermanos, que Dios siempre proveerá. Dice el salmista, joven fui, ahora estoy como viejo, y en toda mi vida no he visto a quién. Aquí hay algo importante, ¿a quién? A un justo
desamparado. A alguien que hace como Dios quiere. Alguien que está en sintonía con Dios. Alguien que está listo para hacer la voluntad de Dios. Dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia, ni sus hijos, ni su familia que es fiel, mendigando pan. Podía contarles, hermanos, cómo se cumple esto cuando nosotros andamos en dirección de lo que Dios manda, porque soy testigo de cómo Dios ha provisto a lo largo de toda mi vida personal y mi vida familiar. Gracias, hermana. Muy bien, queridos hermanos, señalábamos entonces cómo el pecado ha traído miseria, ¿cierto? Ha traído separación. El hombre intentó solucionar su problema después que descubrió que había pecado, pero finalmente tenemos que aceptar que lo que hace el pecado no solo es separarnos, sino también, ¿qué cosa? Esclavizarnos. El pecado esclaviza, nos hace ser sus siervos, ¿cierto? No somos dueños de nosotros mismos cuando pecamos. El que adultera no es dueño de su decisión, sino del pecado que lo llama cada vez más y lo encanta, y ahora trata de sobreponerse a eso, trata de luchar, trata de salir, pero no es capaz, es un esclavo, a menos que busque la solución, la liberación en Cristo Jesús. Y si no lo hace, finalmente el pecado lo va a destruir. Porque la paga del pecado es, ¿qué cosa? Muerte, ¿cierto? La paga del pecado es muerte. ¿Saben, queridos, qué triste? Anoche estudiábamos que no todo fue así, ¿cierto? Infortunadamente, la hermosa creación se vio estropeada a causa del pecado. La Escritura señala que un ser que Dios había hecho, como todo lo demás, perfecto, bueno en gran manera, ¿cierto? Decidió lanzarse a la aventura, porque el ser humano cree que puede probar y no va a pasar nada. El ser humano dice, no, yo sé hasta dónde puedo ir, yo sé que no. Saben que los alcohólicos han empezado sencillamente con un sorbo. Siempre debe haber el primer sorbo. Tomó como amarguito, pero hasta interesante, y le dio el otro. Y le dio el otro, y le dio el otro. Y se tomó la primera botella. Y sigue, y sigue, y sigue. Y así se va entrampando la persona en los vicios, porque eso vino, hermanos queridos, desde el primer gran rebelde, ¿cierto? Qué interesante que la Escritura señala, hermanos, que Dios hizo un querubín. ¿De qué manera? Grande, protector. Era un querubín exaltado. Era como, ¿qué dice ahí? Perfecto en algunas cosas, dice el texto, ¿cierto? ¿Ah? ¿Qué dice? En todos los caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Qué tremendo, hermanos queridos, la feliz pareja, ¿cierto? La hermosa pareja se dio a la sugestión del enemigo a través de la serpiente, se dejó encantar, comenzó a entablar. ¿Saben que Eva debió haber reaccionado tan pronto como ve hablando la serpiente?
Pero es que somos curiosos, ¿no? Ay, qué interesante, yo me imagino. Mira, yo no había visto una serpiente hablando. Y se fue, ¿qué? Acercando. El enemigo nos va llevando así, el enemigo va llevando a la juventud de esa manera, ¿cierto? Interesante, ¿será que sí? Voy a probar a ver. Un poquito. Solo un poquito. Y así fue entrando la serpiente a encantar a Eva, ¿cierto? Hasta que finalmente, queridos, Eva peca. ¿Y saben cuál ha sido el resultado? Anoche señalábamos entonces que el hombre comienza a esconderse de Dios. Dios vino y llamó a Adán, ¿cierto? Adán, Adán. Y Adán se escondió. Adán y Eva estaban escondidos. Y saben, en el siglo XXI el ser humano continúa viviendo la misma experiencia. Dios le dice a la persona a través de la Sagrada Escritura: dame, hijo mío, tu corazón. Yo quiero verte transformado, renovado. Yo quiero que te consagres. Yo quiero que me entregues tu juventud. Pero siempre hay excusas. El muchacho dice: cuando me case, cuando termine mis estudios. Y se casa, y ahora dice: cuando ya tenga mi propio hogar, cuando consigamos estar más cómodo, porque ahorita usted sabe, pastor, es difícil, entonces por eso yo no me entrego al Señor. Las amistades, el fin de semana, hay que estar con los amigos. Hay una serie de excusas, hermanos queridos, siempre. Y una de las grandes excusas del ser humano es la duda. Se esconden detrás del árbol de la duda. ¿Y si me bautizo y después no soy capaz? ¿Se acuerdan lo que le dijo la serpiente a Eva? Con que Dios os ha dicho. ¿Qué hay ahí? Un interrogante, con que. Entonces viene la duda, ¿cierto? ¿Y si fracaso? ¿Y si me pasa lo de fulano? ¿Y si no puedo? ¿Y si no me dan el sábado? ¿Y si mi esposa dice que no? ¿Y si mis hijos dicen que no? Y muchos se esconden detrás del árbol de la duda. Otros se esconden detrás del árbol del estudio hasta que no me gradúe. Otros se esconden detrás del árbol del trabajo. El trabajo se convierte, en vez de ser una bendición, y el trabajo es una bendición, pero para muchos se convierte en una maldición. Porque a causa del trabajo entonces ahora no hay tiempo para el estudio de la Biblia, no hay tiempo para ir a la iglesia, no hay tiempo para tomar decisiones por Jesús, no hay tiempo para guardar el Santo Sábado, no hay tiempo para nada. Dios continúa llamando al ser humano y el ser humano sigue escondiéndose. De la misma manera como Adán y Eva se escondieron, ¿cierto? Detrás del árbol de la familia. Saben que hay personas, incluso adultos ya, que les cuesta tomar una decisión por Cristo porque piensan demasiado en su familia. Cuando uno está haciendo esta serie de conferencias y visita los hogares, hay personas ya casadas, ya adultas, ¿cierto?, que le preguntan a su cónyuge si se puede bautizar o no, si le da permiso, y si él dice que no, ella dice que no. Ay, no, es que yo no quiero tener, es que por aquí y por allí y por allá. Ay, queridos, cuánto necesitamos entender que de la manera como Dios llamó a Adán, Adán nos llama porque en forma personal debemos dar cuenta a Dios.
debemos responder a Dios. El otro día me encontré con un señor de unos 56 años tal vez. Estaba en una ciudad allí de Colombia, asistió a las conferencias, así que fui a visitarlo y mientras charlábamos me enteré que llevaba alrededor de unos 22 años tal vez asistiendo a la iglesia, su esposa adventista, y él llevaba 22 años asistiendo a la iglesia, yendo a una y otra conferencia, fiel observador del sábado, incluso fiel al devolverle al Señor lo que le pertenece. Ustedes saben que la Biblia señala que Dios se ha reservado el diezmo, ¿cierto? Y que pide ofrendas voluntarias. Eso es palabra de Dios, solo que cada uno decide si lo hace o no, pero es palabra de Dios. Así que llevaba alrededor de 22 años asistiendo, y claro, a mí me llamó la atención. Yo dije, este hombre ya está listo, ya conoce de la Biblia, vamos a ver qué le impide tomar la decisión. Yo pensé que a lo mejor tenía por ahí algún guardadito, ¿no? Hay algunos que tienen su guardadito, y yo dije, voy a hablar con él de corazón a corazón. De pronto esté cometiendo alguna infidelidad por ahí o algo, vamos a ver. Y yo le dije, bueno, fulano, usted entiende que la salvación es individual, usted entiende que Dios le ha estado llamando hace rato, usted entiende que el bautismo es por inmersión, hay que descender a las aguas, porque cuando descendemos a las aguas morimos a una antigua vida de pecado y nos levantamos para ser nuevos en Cristo, y el Señor nos da la victoria mediante el Espíritu Santo. Claro, pastor, yo entiendo todo eso. ¿Le gustaría ser bautizado? Sí, claro, pastor. Así que yo me emocioné. Nada más hermoso para uno en el ministerio de saber que las personas toman decisiones por Cristo Jesús. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué va a pasar? Y el que no, será condenado. O sea, la decisión es personal, pero el Señor dice, el que crea de verdad y sea bautizado. O sea, hay que dar esos dos pasos importantes, ¿cierto? Creer y ser bautizado, porque si solo creemos, entonces la Biblia nos va a decir también, también los demonios creen y tiemblan. Entonces hay que dar esos dos pasos importantes. Así que yo le dije, bueno, voy a anotar su nombre para registrar entonces que usted se va a bautizar. ¿Le gustaría el miércoles? Tenemos bautismo el miércoles o el sábado. Y me dijo, pastor, espere un momentico, todavía no, yo tengo que contarle a mi madre, porque si me bautizo sin el permiso, estoy hablando de un hombre de 56 años, si me bautizo sin el permiso de mi madre, es posible que ella no me vuelva a hablar. Conclusión. Terminó la campaña, yo regresé a mi casa en Bucaramanga sin haber bautizado a este caballero. Convencido que el bautismo, aunque no es lo último, pero es un requisito importante para salvación, pero tenía temor, se esconde detrás del árbol de la familia. Hay muchos que se esconden detrás del árbol de la familia. ¿Qué dirá mi familia si toda la vida hemos ido a esta iglesia, a aquel otro lugar, si toda la vida hemos creído en esto? ¿Qué dirá mi familia? Queridos, el Señor nos llama, pero seguimos escondiéndonos. Buscamos cualquier excusa, cualquier excusa. El joven dice entonces, cuando esté más viejo, y el viejo dice, ya para qué, si ya se me fue la juventud. Como si lo que Dios nos ofreciera fuera algo terrible, algo feo. Si Dios lo que nos ofrece es salvación, ¿cuánto deberíamos estar dispuestos a correr, a aceptar
el ofrecimiento de salvación que el Señor nos hace, mis queridos. Podríamos citar cualquier cantidad de árboles, ¿cierto?, de donde el ser humano se esconde, pero sencillamente vamos a decir, queridos, que ha sido el resultado del pecado. Y entonces dice la Escritura que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, de la misma manera todos los hombres, los seres humanos, estamos condenados a la muerte por cuanto todos nos hicimos pecadores. Pero la buena noticia, queridos, en esta noche es que el Señor nos llama para que vayamos a Él y tengamos vida eterna. Qué buena noticia, ¿verdad? Cuando todo parecía estar perdido, cuando parecía que ya no había ninguna esperanza, entonces, mis queridos, la promesa se cumplió. Hace un rato el hermano Efraín ¿es su nombre? Neftalí, se parecen. El hermano Neftalí, yo soy bueno para cambiar nombres, ya ustedes saben, ¿no? Nos recordaba, cierto, en la pregunta que nuestra hermana ganó, esa linda promesa que Dios hizo al ser humano allí, Adán y Eva, cuando pecaron. Después de haber entendido la triste realidad, tenían que salir del huerto del Edén. Después de haber entendido, queridos, que el pecado solo nos trae amargura, tristeza, desolación, desdicha. Después de haber entendido que las hojas no eran la solución, dice el profeta, nada de lo que hagamos, nada de lo que hagamos tendrá solución. Dice la Escritura que podemos echarnos, yo no sé qué detergente poderoso hay aquí, qué detergente poderoso usan en su casa, queridas amas de casa, queridas madres. Aquí hay Clorox también. Clorox, ¿cuál tiene? El mejor es el tarrito JGB, si hay por aquí, no. No. Bueno, detergente, ¿cierto? El mejor. Yo no sé qué marca usen, pero a veces recomendamos ese, no, échele ese, que este es bueno, ese sí quita la mancha. Y échele un poquito ahí de sal y limón y ristréguelo, déjelo un poquito y con eso. Bueno, la Escritura dice que el mejor detergente que podamos tener, lo mejor que nos inventemos, que creamos que puede ayudarnos para solucionar el problema, no nos va a solucionar el problema. No hay lejía que valga. No hay. Pero yo alabo al Señor, queridos. Yo alabo al Señor porque se encontró la solución. El hombre estaba perdido, pero Dios le dice, la simiente de la mujer aplastará la simiente de la serpiente. Ten fe, hijo mío. Hay esperanza y es lo que quiero decirte en esta noche, querido hermano, apreciado amigo Oscar. Hay esperanza en Cristo Jesús. Yo no conozco tu situación, tus problemas, no lo sé, pero lo que sí sé es que si tienes muchos o pocos, Dios tiene solución. Igual a nosotros, Dios tiene la solución para cualquiera sea la necesidad, nuestra situación, porque Él es Dios. Él es Dios, yo alabo su nombre, mis queridos, y Él puede solucionarnos. Entonces dice la Escritura que cuando se cumplió el tiempo, Gálatas 4:4, ¿quieren leerlo? Qué lindo, mis queridos. Dios tiene su tiempo. Dios sabe cuándo actuar. ¿Le ha pasado que usted le ha pedido algo al Señor y siente como si Dios no le escucha? ¿Se siente como abandonado? ¿Siente que ha perdido ya el interés, la razón de orar, de clamar? Pues yo quiero decirte, mi querido, Dios tiene su tiempo. Solo que necesitamos entender su tiempo
y andar en el tiempo de Dios. ¿Quién encontró ya el texto? Ah, queridos, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y yo quiero decirles, apreciados hermanos, estos momentos cuando la iglesia nos convoca para venir noche tras noche, se convierte en el tiempo de Dios para que hagamos renovación de nuestra vida, de nuestra entrega a Él. Estos momentos se convierten en ocasiones especiales para que reflexionemos de cómo estamos delante de Dios, cómo está mi condición delante de Dios, porque es posible que como Adán estemos tratando de escondernos de Dios, ¿cierto? Y medio lo hacemos de los hermanos, porque a veces hacemos por ahí cositas que los hermanos no saben, que la esposa no sabe, que el esposo no sabe. Estos son momentos para reflexionar, para reencontrarnos con Dios, para andar en su gracia, para pedir su perdón. Estos son momentos, queridos amigos, el tiempo de Dios para tomar decisiones por Cristo Jesús. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y yo alabo a Dios, hermanos queridos, porque Dios pudo habernos dejado perdidos para siempre. Dios pudo habernos abandonado. Dios pudo haber dicho, finalmente, ¿yo de qué me preocupo? ¿Cuál es el afán? No tengo afán. Se rebelaron, yo les había advertido, les había dicho, no coman de ese árbol, pero fueron desobedientes. Como decimos allá yo espero que aquí no sea una mala palabra, ¿no? Allá en Colombia, cuando alguien, después de haberle advertido, ¿cierto?, al hijo, no juegue con el martillo porque puede machucar, ¿cierto? Y ¡pum!, se pegó. Bueno, ahora chupe para que aprenda. Dios podía haber dicho eso. Ahora que chupen, les dije que iban a morir, les voy a dar otro tiempito y que mueran perdidos para siempre. Pero yo alabo al Señor, querido, porque Dios no hizo eso. Dios decidió enviar a su Hijo para que viniera a este mundo y muriera en nuestro lugar. Así fue descrita la misión de Jesús, ¿cierto? En Lucas capítulo 19, versículo número 10, ¿qué dice? Porque el Hijo del Hombre, ¿qué? Léanlo. Alabado sea el Señor, hermanos. El Hijo del Hombre, Cristo Jesús, vino a buscarte y a salvarte. Vino a buscarte y a buscarme. Vino a buscarnos porque el ser humano estaba perdido, sin esperanza, sin solución para su problema, sin cómo salir adelante en la vida. Ahora vieron cómo el hijo mayor acaba con su otro hijo. Ahora vieron cómo las hojas de los árboles comenzaron a marchitarse, los animales se volvieron fieros, y a través del tiempo el ser humano estuvo viendo la maldad cada vez peor y peor, tanto que dice la Escritura allá en el libro de Génesis, ¿cierto? El Señor se arrepintió de haber hecho al hombre, tuvo que enviar un diluvio, pero aún así, maldad. Pero Dios vio que dejarnos solos era perdernos para siempre. Y nos ama tanto que nos dio a su único Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías lo presenta como el Cordero inmolado, ¿cierto? El varón de dolores, experimentado en quebranto, dice, como Cordero fue llevado al matadero. Ah, mis apreciados, Cristo dejó la gloria del cielo para venir a este mundo lleno de engaño, de maldad, de sufrimiento, de perversidad. Dejó allá la adoración que tenía de los ángeles, hermanos. Ustedes
¿Se han detenido, queridos amigos, a pensar en eso? ¿Saben todo lo que Jesús hizo por usted y por mí? ¿Cuánto necesitamos detenernos a reflexionar en eso? A veces lo vemos solamente como el Cristo de Semana Santa, como algunos lo ven, ¿cierto? En Semana Santa se presentan las películas, hasta uno llora viendo esas películas, y si es la de Mel Gibson, esa trata de describir lo más real, ¿cierto? Se leyó bien El deseado de todas las gentes, porque describe ese sufrimiento tan cruel y hasta nos hace llorar. Pero pasa la semana y como que ya no tiene valor el sacrificio de Cristo. Necesitamos meditar más en lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Hermano querido, hermano Neftalí, ¿no? Hermano Francis, hermano Omar, ya llevo 3, hermano Oscar, hermano Samuel, hermanos, necesitamos meditar más en el sacrificio de Cristo. Necesitamos entender lo que fue hecho en nuestro lugar, porque cuando eso sucede en nuestra vida, entonces entendemos cuán terrible es el pecado y comprendemos que no podemos seguir pecando, sino que aborrecemos el pecado, porque ahora entendemos la grandeza del amor de Cristo Jesús. Se pagó un precio grande para redimirnos. Se pagó un precio grande para perdonarnos. Ese hombre necesita saber de la gracia de Cristo Jesús. Ese hombre necesita que oremos por él, porque él no sabe que por él también Jesús vino a morir. Y en la medida en que nuestra vida contemple a Jesús y sea transformada, va a suceder una cosa grande en ese hombre. Y así como va a suceder una cosa grande en ese hombre, va a suceder en nosotros, queridos, si entendemos que se pagó un precio grande para redimirnos. Parecía que estábamos perdidos, parecía que ya no había esperanza, parecía que todo se había echado a perder, pero alabado sea el Señor que nos dio a Jesucristo para redimirnos, para perdonarnos, para hacernos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Necesitamos rendirnos a Él, a la grandeza de su poder, de su amor, para no seguir pecando más, para avanzar en la experiencia de la vida cristiana, para ser hechos nuevos en Cristo Jesús. Por mí Jesús resucitó, fue por mí que Él al cielo ascendió, y esa cruz proclama la victoria final, que el pecado ya no será más, pues Satán derrotado para siempre quedó, porque Cristo la muerte venció. Al Calvario Jesús ascendió, llevando el pecado y dolor. Él cargó en sus hombros la cruel cruz para darnos su gracia y perdón. Y esa cruz proclama la
victoria final. El pecado ya no será más, pues Satán derrotado para siempre quedó, porque Cristo la muerte venció. Salvación en la cruz encontraré, por la sangre que Cristo vertió, y por siglos eternos contaré que Jesús mis pecados lavó, y esa cruz proclama la victoria final, que el pecado ya no será más, pues Satán derrotado para siempre quedó, porque Cristo la muerte venció. Y esa cruz proclama la victoria final, el pecado ya no será más, pues Satán derrotado para siempre quedó, porque Cristo la muerte venció. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hay en esta noche algún hermano, algún amigo que quiere venir al frente para que oremos por usted, porque hoy ha decidido una vez más reconocer la grandeza del amor de Dios por usted, porque hoy ha decidido que por la gracia de Dios cada día irá al pie de la cruz para pedirle a Dios que le dé fuerza para vencer el pecado, a fin de poder vivir una vida victoriosa en Cristo. ¿Hay alguno que quiere venir? Yo quiero hacer una oración especial en esta noche. No estamos seguros sin Dios.